del formulario base y cuyo diseño ya les había dado yo anteriormente. Entonces lo llamamos a través del MDI. En médicos tenemos una opción de datos generales y es a través de esta opción que vamos a abrir el formulario. El video de hoy específicamente vamos a ver las consultas que están programadas en este formulario, que son 3. La primera de ellas, la tenemos acá, es una consulta por el ID de médico. Uno de los objetivos de este formulario es poder ingresar los datos de un médico nuevo. Los médicos que están registrados los miran en este Data Grid View. Okay, podemos ingresar los datos de un médico nuevo y lo primero que tenemos que hacer es escribir el código que le corresponde. Pero vamos a tener una búsqueda, una consulta a través del botón de verificar código para determinar si ese código ya le pertenece a otro médico que ya está registrado en el sistema, tal como lo estamos viendo ahorita. O sea que este código ya existe, de hecho lo podemos ver acá. Entonces lo va a buscar a la base de datos y en el caso de que lo encuentra, nos da este mensaje. Veamos la parte de la programación que tiene que ver con esta búsqueda. Entonces aquí tenemos el botón de hacer la búsqueda, el que ustedes acaban de ver ahí. Aquí solo vamos a llamar al procedimiento que en realidad va a realizar la búsqueda en la base de datos. Entonces tenemos una variable local, código de doctor, en donde guardamos el código que se escribió en ese textbox y después llamamos al procedimiento y pasamos el código de ese médico que se va a buscar. El procedimiento específicamente, aquí lo tenemos. Sub, buscar código del doctor, recibe como parámetro el código a buscar. Y siguiendo los pasos que habíamos visto en el video de loguearse, que como ustedes recuerdan les dije que se trataba de hacer una consulta a una tabla. Entonces este es el mismo tema, hacer una consulta a una tabla. Entonces en el video anterior fue una consulta a la tabla de usuarios, ¿verdad? Para encontrar usuario y contraseña. En la consulta que estamos haciendo ahorita va a ser una consulta a la tabla de médicos y vamos a buscar ese código para ver si existe. Entonces vamos a seguir los pasos que ya les había explicado. En primer lugar, vamos a definir lo que es la consulta, o sea, la sentencia select, que una vez que se ejecute nos va a proporcionar los datos que vamos nosotros a almacenar en memoria. Entonces nuestra consulta select, ¿verdad? Vamos a obtener el ID del doctor de la tabla doctores, pero la vamos a filtrar porque no nos interesa obtener todos los registros, nos interesa obtener únicamente aquel registro en donde haya una coincidencia en el campo doctor ID por el valor de código a buscar, que en este ejemplo, por ejemplo, si yo digo 001, ¿verdad? Ese sería el parámetro de búsqueda, ese valor de R001 estaría almacenado en esta variable. Entonces yo estaría diciendo que necesito encontrar una coincidencia en donde el campo doctor ID sea igual a DR001. Entonces esa es nuestra sentencia select. Después definimos nuestro objeto comando como una instancia de OLEDB command y después guardamos nuestra consulta en el objeto comando a través de el command text. Una vez que nosotros tenemos ya nuestra consulta diseñada y guardada en el comando, vamos a declarar una instancia de el adaptador. Recuerden, el adaptador es el que se va a encargar de ejecutar esa consulta select y con los datos resultantes colocarlos en la memoria, ya sea en un dataset o en un data table. Entonces aquí está, creamos el adaptador, ¿verdad? Una instancia de OLEDB adapter, le decimos cuál es la sentencia select que se va a ejecutar, sobre qué base de datos va a ejecutar esa sentencia select. Ahora, para ejecutar la sentencia select tenemos que tener la conexión a la base de datos, entonces invocamos el procedimiento que tenemos definido en el módulo para poder abrir la conexión. ¿Bien? En este ejemplo específicamente, y solo para propósito de esto, de aprender lo que es un data table,
vamos a utilizar no un dataset. Recuerden que el dataset, ¿verdad?, puede incluso almacenar la base de datos completa, puede almacenar una tabla o puede almacenar un conjunto de tablas. En el caso del data table, ¿verdad?, él almacena una tabla específicamente. Entonces yo puedo crear varios data tables en mi código y en cada uno de ellos almacenar una tabla diferente. En este ejercicio, pues en este ejemplo solo vamos a ocupar uno. Entonces aquí tenemos DT, la definimos como un data table, instancia de la subclase data table. Una vez que está definido, con el adaptador, aquí está el adaptador, que fue lo que definimos acá, o le diví data adapter, a través del método fill, le decimos, el adaptador va a llenar el data table. ¿Con qué? Con el resultado de esta consulta. Entonces, una vez que se ha ejecutado esta línea, vamos a tener una tabla en memoria. Puede ser una tabla con registro o una tabla sin registro. Lo vamos a ver después. Pero en todo caso, ¿verdad?, ya tenemos datos en la memoria, así que nos vamos a desconectar de la base de datos y seguimos trabajando con los datos que vamos a tener en la memoria. Ahora, para determinar, ¿verdad?, si hay registros coincidentes, vamos a hacer un conteo de las filas de la tabla que se encuentra en el data table, en DT. Entonces yo digo dt.rows.count, se cuente las filas del data table, y si estas son mayor a 0, por ejemplo, si hubiera una fila, un registro, que significa que encontró un registro en esa tabla, ¿verdad?, que cumple las características. Por ejemplo, encontró un registro coincidente que cumple la característica de que el ID de médico es este valor. Entonces nos daría ese registro un conteo mayor a 0. En ese caso, lo encontró, vamos a decir, el código ya está asignado a otro médico. Intente con otro código. Bien, si no lo encuentra, ¿verdad?, si no existe ese código correcto, siga con el registro de datos. Entonces, si le digo DR001 y le doy verificar código, me va a decir que ya está asignado, porque de hecho ya existe un médico con ese ID. Pero si vengo yo y pongo cualquier otro código, le doy verificar, me va a decir que el código está correcto. Recuerden que esta consulta la hago con el propósito de determinar si ese código no existe para poder asignárselo a un médico nuevo que yo tengo que registrar en el sistema. Ahí lo tienen, código correcto, ¿verdad? No existe un identificador con ese valor. Y hasta ahí llega esa consulta. Una consulta a la tabla de doctores, ¿verdad?, filtrada por el ID del médico, con el propósito de determinar si un médico existe en la base de datos o no. Esa es la primera consulta de este formulario. Bien. La siguiente, la segunda consulta, tiene que ver con este combo box. Ahí está. Los ítems de este combo box provienen de la tabla de especialidades, ¿verdad? No son ítems que nosotros vayamos a programar o a escribir aquí de forma manual. Simplemente está jalando los registros que hay en la tabla de especialidades. Entonces esto es una consulta con el fin de que nosotros podamos configurar el origen de datos de un combo box hacia una tabla específica. Busquemos el código. Bien, el procedimiento se llama cargar combo. Primero vamos a ver desde dónde se llama. Se llama desde el load del formulario. Aquí está, cargar combo. ¿Qué hace el procedimiento? Nuevamente, se trata de una consulta a una tabla. Solo que en este caso vamos a consultar la tabla de especialidades. Entonces aquí tenemos nuestra consulta, ¿verdad?, un select de todos los campos de la tabla de especialidades, ordenada por el nombre de la especialidad. ¿Okay? Tenemos definido nuestro objeto comando, ¿verdad? Y una vez que tenemos definido la consulta, bueno, hacemos una conexión, abrimos la conexión a la base de datos, después guardamos la consulta, o sea, la sentencia select que definimos en la variable consulta combo, la guardamos en el objeto comando. Creamos nuestro adaptador,
¿verdad? Para que pueda ejecutar esa consulta y le decimos, esta es la consulta que tiene que ejecutar sobre esta base de datos, sobre la conexión que definimos en el módulo. Entonces ahí está el adaptador. Una vez que está creado, el adaptador va a llenar con el método fill. Aquí sí tenemos el dataset. Datas es el dataset. Entonces va a colocar el resultado de esta consulta dentro de este dataset, ¿verdad? Entonces vamos a obtener una tabla. Vamos a obtener una tabla que en este caso va a tener todos los registros de la tabla especialidades ordenados por el nombre de especialidad. Esa tabla que va a estar ubicada en memoria le vamos a llamar especialidad. ¿Okay? Entonces ya una vez que tengamos la tabla en el dataset, nos desconectamos de la base de datos y nos vamos a quedar trabajando con la tabla que tenemos en memoria. Ahora, ¿cómo colocamos el origen de datos del combo box hacia una tabla? Bueno, nuestro combo box se llama CB especialidad. Entonces vamos a decir, su origen de datos es la tabla especialidad que se encuentra en el dataset. O sea, esta misma, miren, especialidad, que está en el dataset. Ahora, aquí tenemos dos cosas. Recuerden, estamos trabajando con una tabla. Entonces, yo puedo definir qué campo es el que el usuario va a ver en el combo box. Que a mí me interesa que mire el nombre de las especialidades para que se pueda seleccionar una especialidad. Y aparte de eso, yo puedo definir también cuando el usuario seleccione uno de esos ítems del combo box, ¿verdad? Yo quiero que obtener para poder guardar el ID de la especialidad. O sea que puedo decir, muéstrame el campo A, muéstrelo en el combo box, pero cuando el usuario seleccione un ítem, lo que usted va a guardar, lo que usted va a obtener es el campo B. Y es lo que estamos diciendo ahorita. Muestra en el combo box el nombre de las especialidades. Pero cuando se seleccione algo del combo box, el valor seleccionado va a corresponder al ID de la especialidad. Si miramos el contenido de la tabla de médicos, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero registrar un médico nuevo, el usuario tiene que ver el nombre de las especialidades. No es que le vamos a mostrar únicamente el código, y porque eso significaría que él tendría que aprenderse todos los códigos que significa cada uno de ellos. Entonces mejor le mostramos el nombre de la especialidad. Pero en la tabla de médico yo no voy a guardar el nombre de la especialidad porque ya existe dentro de esta tabla de especialidades. A mí lo que me interesa es guardar el ID, el identificador de la especialidad, que es el campo por el cual nos estamos relacionando con la tabla especialidades. Entonces, me explico. La tabla médicos se relaciona con la tabla de especialidades a través del campo ID especialidad, ¿verdad? Entonces es primario en la tabla de especialidades y es secundario en la tabla de médicos. Entonces por cada uno de ellos, entonces, si yo quisiera conocer acá el nombre de la especialidad, con el código me voy a buscar el nombre a la tabla de especialidades. Entonces, ¿qué significa? En el combo box yo quiero desplegar, o sea, que se visualice un campo. Pero en la tabla de médicos yo no quiero guardar ese campo que se está desplegando, sino que quiero guardar otro. Aquí está. El que se va a desplegar es el nombre de la especialidad, pero el que se va a guardar es el ID de especialidad. Es lo que estamos diciendo. Y eso sería la consulta para poder cargar el combo box, que sería la segunda consulta que hay en este formulario. La tercera consulta que hay en este formulario es la que miran acá, ¿verdad? Que es el data grid. Y lo que estamos haciendo aquí en el data grid es mostrar el contenido completo de la tabla de médicos. Veamos el código. Nuevamente, se hace a través de un procedimiento que se llama cargar grid médicos, el cual llamamos desde el load del formulario. Aquí está el procedimiento, cargar médicos. Miren, vamos a seguir nuevamente los pasos. Tienen la consulta.
Acuérdense, consulta general a la tabla de médicos. Entonces le estoy diciendo, seleccione todos los campos de la tabla de doctores ordenados por el ID del doctor. Guardamos esa consulta en nuestro objeto command que lo definimos acá. ¿Bien? Abrimos la conexión a la base de datos. Creamos el adaptador. Definimos que el adaptador va a ejecutar esta sentencia SQL, la que está guardada en el command text, sobre la base de datos que nosotros tenemos almacenada en el objeto conexión. Una vez que está creado el adaptador a través del método fill va a colocar, o sea, ejecuta esta sentencia select y el resultado que obtenga lo va a colocar en el dataset. Y a esa tabla que obtiene de resultado le va a llamar médicos. Entonces ya tenemos nuestros datos en el dataset, en memoria. Nos desconectamos de la base de datos. Y lo que tenemos aquí es Data Grid View. Decimos, el origen de datos del Data Grid View es la tabla médicos que se encuentra en el dataset. Esta tabla que nosotros colocamos en el dataset es el origen de datos del Data Grid View. Con esta línea nosotros obtenemos este resultado, ¿verdad? La tabla completa. Y esas son las 3 consultas que estamos realizando en este formulario. En otro video pues voy a explicar yo las funcionalidades de lo que es insertar registro, modificarlo y eliminarlo. Entonces, pero el video de hoy trata sobre eso, sobre realizar consultas. Para concluir, veamos esta tabla comparativa, que estas son las consultas que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Entonces tenemos la primera, si se fijan, corresponde a la pantalla de login. Y estas 3 de acá corresponden a la que acabo de explicar en este video, que son la pantalla de datos de los médicos. Hice este cuadro para que ustedes vean que se tratan exactamente de los mismos pasos. Entonces tiene que existir una conexión a la base de datos. Seguidamente, en el comando, nosotros guardamos nuestra consulta SQL. Vean que en el caso de esta primera, que es el login, hacemos un select de ID usuario y clave a la tabla usuarios, la cual vamos a filtrar por un ID de usuario específico y una contraseña o clave específica. Bien, guardamos esa consulta en un objeto comando que tenemos definido aquí. Después de que hemos hecho eso, tenemos nuestro adaptador. Lo creamos, ¿verdad? Le decimos qué consulta va a ejecutar, sobre qué base de datos. Y después el adaptador ejecuta el fill para colocar los resultados de esa consulta en el dataset. Y le pone un nombre a esa tabla que está colocando ahí. Una vez que tengamos ya ejecutada la consulta, desconectamos la base de datos. Y lo que vayamos a hacer después, ¿verdad? Que le puse a trabajar con datos en memoria, como les había dicho, eso va a depender de la funcionalidad de nuestro formulario. En este caso, que era el de login, pues nos interesaba saber si habíamos conseguido coincidencia, ¿verdad?, de usuario y clave, y si no fue así, decíamos usuario contraseña incorrecta, pero si tenemos una contraseña, le dábamos acceso al sistema. Eso es login. Ahora, esta es de la médicos generales. Entonces, miren, también tengo que hacer una conexión a la base de datos. También debo de definir una consulta. Esta tiene que ver con buscar el ID del médico. Entonces, aquí está, hago un select por doctor ID a la tabla de doctores y la filtro porque quiero buscar un código de médico específico. Esta consulta la guardo en un objeto comando. Una vez que he hecho eso, creo mi adaptador donde le digo qué consulta va a ejecutar, que sería esta, sobre qué base de datos. Bien. Aquí ya no utilicé un dataset, sino que utilicé un data table. Pero igual, el adaptador va a llenar el data table. Entonces, una vez que tengamos los resultados de la consulta, de esta consulta,
Bien, en el data table cerramos la conexión y nos quedamos trabajando con los datos en memoria. Y aquí me interesaba saber si yo en el data table había obtenido registros, porque de obtenerlos significa que existe un registro en donde hay un médico con ese código, con ese ID, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede utilizar para un médico nuevo. En el siguiente ejemplo teníamos cómo colocar como origen de datos el combo box. Nuevamente, otra consulta. Entonces, miren, tiene que haber una conexión a la base de datos. Debo de definir una sentencia SQL, que para este caso era un select de todos los campos de la tabla especialidades ordenadas por el nombre de especialidad. Guardo esa consulta en mi comando. Luego, el adaptador, una vez que lo creo, diciéndole qué consulta ejecuta sobre qué base de datos, lo que va a hacer el adaptador con el fill es ejecutar la sentencia que yo tengo aquí y el resultado lo va a colocar en el dataset y le va a llamar a esa tabla especialidad. Ya con los datos en memoria me desconecto de la base de datos y me quedo trabajando con lo que yo tengo en el dataset. Que aquí la tarea que yo tenía que hacer pues era colocar como origen de datos del combo box la tabla especialidad que yo obtuve como resultado de la ejecución de esta sentencia. Y por último, ¿verdad? Que era cómo alimento yo el data grid con los datos de una tabla. Pues vean, también tengo que abrir la conexión. También tengo que definir una sentencia select, que en este caso es un select de todos los campos de la tabla de doctores ordenados por el doctor ID. Guardo esa consulta en mi objeto comando. Creo mi adaptador, le digo cuál es la consulta que va a realizar sobre qué base de datos. Ejecuto, o más bien el adaptador ejecuta el método fill, ¿verdad? Y el resultado de esta consulta lo va a colocar en el dataset y le va a llamar médicos. Una vez que yo tengo los resultados en el dataset, me desconecto de la base de datos y me quedo trabajando con el dataset. Bien, entonces aquí digo, para el Data Grid View de GW Médicos, su origen de datos es la tabla médicos que está en el dataset. Bien, entonces los pasos, miren, conexión, comando, adaptador, desconectarse. Lo que va a diferir aquí es esta última, entonces, ¿qué voy a hacer con los datos que están en mi data table o en mi dataset? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que difiere. ¿Cómo voy a trabajar yo con esa información? De ahí los pasos son exactamente los mismos para realizar consulta a una tabla. Y bueno, esto sería todo el video. Igual les voy a colocar el código de este formulario en un PDF, ¿verdad? Para que ustedes lo pasen al mismo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.